Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santo y en el día de hoy de nuevo os traigo la partida del día, en este caso la partida entre Carlsen y Nepo, que vais a ver que una gran preparación por parte del jugador noruego pues le ha dado una ventaja decisiva bastante rápida en la partida que ha sido capaz de aprovechar pues con una fuerza bastante demoledora sin dar ninguna opción al jugador ruso. La partida empezó con D4, caballo F6, como suele jugar Nepo, C4, G6, caballo C3 y D5, la variante Grunfeld, súper conocida. Ya sabéis que aquí el blanco pues tiene muchas jugadas posibles. Se puede jugar desde alfil F4, alfil G5, caballo F3, E3, pero sobre todo la jugada, digamos, principal con mucha diferencia es C por D5, que es una jugada que tiene mucho sentido porque básicamente eliminas a un peón del centro, un peón, digamos, de los dos peones centrales, teniendo en cuenta el de D y el de E como los peones más centrales, por decirlo así, de una manera un poco más vasta, por uno de tus peones de la columna del alfil. Tras caballo por, pues tenemos ahora, como podéis ver, dos peones centrales y además el peón de D4 nos otorga cierto espacio. Aquí, por supuesto, de nuevo hay multitud de variantes, pero casi todas las partidas suelen seguir con la jugada E4. Digamos que es la jugada un poquito más ambiciosa, ¿no? Después de 4, caballo por E4 y peón por E4 es bastante evidente que el blanco tiene una buena ventaja de control del centro, pero a cambio el negro tiene también muy buenas cosas. Su posición no tiene prácticamente ninguna debilidad, está jugando una apertura muy, digamos, del estilo hipermoderno, que son las aperturas en las cuales tú dejas controlar a tu rival el centro para luego contragolpearlo rápidamente. El contrajuego del negro en este tipo de posiciones básicamente se basa con el alfil sobre la gran diagonal, que lógicamente ahora está chocando con el peón de D4, con lo cual no es que esté haciendo mucha fuerza, pero cuando combinas este alfil con la jugada C5, con la jugada caballo C6 para presionar ahí, con la clavada muchas veces en el peón de C3 al rey, cuando sacas el caballo este a F3, te vienen con el alfil a G4. Son las típicas ideas de la Grunfeld y bueno, básicamente la Grunfeld se considera desde hace tiempo, sobre todo con los esfuerzos entre otros jugadores de Bachier, de hacerla una de las aperturas más serias de negras contra contra D4, la jugada 1, ¿no? Y más órdenes. En este caso, Carlsen toma una variante diferente, hace la jugada alfil de 2, jugada que en un principio nos puede parecer un poco pasiva, pero jugada que tiene una idea muy clara. La idea de alfil de 2 es tomar en C3 de alfil para de esta manera, digamos que el alfil de G7 no tenga tanta fuerza sobre la diagonal, sobre la gran diagonal. Y básicamente es la idea. ¿Cuál es la clave de alfil de 2? Pues también, si el negro realmente quita el caballo, es un pequeño avance para el blanco, porque básicamente luego no va a ser tan fácil ese tipo de ideas como C5, el caballo en C3 también está bien colocado, el de B6 puede quedar desubicado en algunas posiciones. Por ejemplo, la partida siguió con alfil G7 y E4. Imaginemos que el negro hace la jugada caballo B6 ahora, jugada que puede parecer natural. El blanco, perdón, haría alfil E3 y a pesar de que pueda parecer que ha perdido un tiempo ya que ha hecho alfil de 2 y alfil de 3, realmente el hecho de que no nos hayan comido en C3 es súper importante para la posición del blanco. Como digo, normalmente el contrajuego, ese contrajuego que estamos hablando del negro, se basa en la jugada C5 y como es evidente ahora C5 no puede ser jugada porque después de D por C5 te están atacando el caballo y aparte te han comido el peón y no tiene pinta que estés consiguiendo suficiente contrajuego rápido. Así que digamos que aquí en esta posición en concreto sí que el blanco ha conseguido el centro y no va a ser tan fácil para el negro debatirlo. Por supuesto, la posición sigue siendo muy jugable, la línea principal sigue con enroque y bueno, aquí hay muchas jugadas posibles, caballo F3, alfil E2, alfil B5, dama D2, H3, una posición con muchas jugadas, casi todas ya una posición más o menos cercana a la igualdad, tirando para la ligera blanca, pero como digo, posición muy jugable. Por lo tanto, Nepo decidió hacer caballo por C3 y por supuesto ahora D por C3, una jugada que tiene cero sentido, hemos colocado el alfil en D2 para retomar de alfil en C3. Como veis ahora, siempre que el negro haga la ruptura C5, el blanco va a responder con D5, tras lo cual se van a cambiar estos alfiles y como veis ahora van a quedar ciertas debilidades en el campo de las negras. Muchas veces el blanco va a intentar aprovechar estas debilidades con un H4, H5 o simplemente va a intentar jugar con su peón fuerte de D5 apoyándola ya sea con alfil C4 o con C4, sacando las piezas, enrocándose pronto y realmente si el negro no hace nada rápido, la mayoría central del blanco puede ser bastante importante. La partida siguió alfil por C3, enroque y la jugada dama de 2 por parte de Carlsen. ¿Por qué se hace dama de 2? Realmente el problema de caballo F3 es lo que he comentado antes. Muchas veces esta clavada es bastante molesta, con lo cual haces dama de 2 primero, defiendes un poquito
el punto C3, coloca la dama también mirando un poco a la casilla H6, por si en algún momento este tipo de ideas con H4, H5, sobre todo tened en cuenta que después de C5, en la partida se hizo caballo C6, ¿no? Pero si el negro jugara con C5, por ejemplo, pues después de D5, si se llegan a cambiar estos alfiles, sí que la dama va a tener muchas veces esa ruta hacia la casilla H6, que no tiene por qué ser bueno, pero depende de cómo juegue el negro. Si no se da mucha prisa, sí que es una idea muy a tener en cuenta. Como digo, la línea principal sigue así, después de 6, el blanco suele jugar alfil C4 para retomar de alfil en D5 y después de por D y alfil por se llega a esta posición que está de nuevo aproximadamente igualada, bastante desequilibrada, pero es una posición muy interesante para jugar con blancas porque dista bastante de la típica posición de Grunfeld en la cual el negro pues tiene su contrajuego ahí sobre tus peoncillos, su torre que viniendo de 8, su caballo C6, su dama 5. Digamos que es una posición muy diferente a las posiciones que estamos acostumbrados a ver en la Grunfeld, lo cual es algo que quizás algunos jugadores de Grunfeld pues pueda llegar a molestar un poquito o quizás ya no están tan acostumbrados con este tipo de posición. La partida Nepo hizo la jugada caballo C6, jugada que también tiene bastantes partidas, y en este caso sí que se hace caballo F3. D5, por supuesto, sigue siendo una jugada posible, pero parece que aquí el negro, después de caballo 5 y C6 rápido, consigue bastante contrajuego. F4 es una jugada posible, pero ya el blanco se estaría empezando a sobreexpandir y realmente hacer todo esto sin desarrollar ninguna pieza puede llevar a consecuencias bastante malas. Caballo F3, alfil G4, como digo, la jugada típica de la Grunfeld es siempre presionar, como veis, con todas las piezas que el negro tiene más o menos activas, están todas relacionadas sobre el punto D4 y si os fijáis, todas las piezas que el blanco tiene activas están sobre el punto D4, para que os deis cuenta de la importancia del control del centro en esta apertura. No es casualidad que todas las piezas del tablero que están haciendo una función más o menos activa estén apuntando a ese punto. Básicamente en esta posición hay dos posibilidades para el blanco, una es caballo E5 y la otra D5. Caballo E5 creo que es novedad, también es una jugada que no termina de tener mucho sentido porque vas a llegar a un final, que vas a cambiar damas, luego te van a hacer un F6 y lo más probable es que la posición se simplifique bastante rápido. La partida se siguió con D5, aprovechando que ahora el caballo no puede ir a E5, de manera que fuerzas al negro a comer en F3. Una jugada como caballo B8 pues sería una desgracia. Básicamente ahora a ideas del tipo H4, incluso ahora sí que la jugada caballo E5 tiene mucho sentido porque tendrías que volver con el alfil para atrás y ahora un H4, ¿no? Algo de este estilo. Y si os fijáis, pues aquí el negro, por mucho que esté enrocado, tiene prácticamente todas sus piezas en la primera fila y realmente el blanco está muy bien preparado. De hecho, viene un H5 a la siguiente y no me sorprendería que una desgracia bastante grande le pasara a las piezas negras en esta posición. Con lo cual, caballo B8 no es ni mucho menos una posibilidad y el negro tiene que tomar en F3, tras lo cual hay dos posibilidades. Podemos tomar en F3 directamente, tras lo cual seguiría la jugada caballo E5, alfil E2, C6 y de nuevo este tipo de posición, o la variante que se juega en la partida que es tras alfil por F3, incluir la intermedia alfil por G7. ¿Con qué idea? Pues básicamente ahora, después de rey por C7 y G por F3, ha desaparecido la pieza principal defensora del enroque de las negras, de manera que en este tipo de posición vais a ver cómo el blanco se va a enrocar en largo y luego va a intentar muchas veces tirar ahí el peón de H o el peón de F e intentar un contrajuego sobre el rey. De nuevo, posición súper interesante, posición que no estamos acostumbrados a ver en la Grunfeld y posición que vais a ver cómo Nepo colapsa bastante rápido. Y eso que Nepo, como digo, ya no solo es uno de los mejores jugadores del mundo, sino que también es uno de los mayores especialistas del mundo en la Grunfeld. Esta partida siguió con caballo E5 por parte de Nepo, atacando el peón de F3 y por supuesto, en esta posición no hagáis nunca una jugada del estilo alfil E2, no tiene demasiado sentido jugar de una manera tan pasiva, cuando podéis realmente hacer en roque una jugada mucho más activa que mejora ya tu rey directamente, que pone la torre apuntando por aquí y que quieres hacer F4 sin tener que perder ese tiempo con alfil E2. No es que alfil E2 sea una jugada mala, pero simplemente es una jugada innecesaria, una pérdida de tiempo. Cuando estáis en una lucha de enroques opuestos, intentad que vuestras jugadas siempre sean lo más activas posibles, jugadas que realmente sean necesarias. Tener el alfil N2, por supuesto, no está mal, pero no es algo, digamos, necesario, no es algo primordial. Meter ese peón en F4, en F5, tirar este rápido, eso son cosas bastante más importantes. De hecho, vais a ver que el alfil en F1 va a acabar colocado en la casilla H3, lo cual tiene mucho sentido, porque es que realmente el plan del negro, el único plan que tiene para buscar algo de contrajuego, va a ser buscar la jugada C6 para abrir la columna C. De manera que si colocamos nuestro alfil en H3, vamos a estar controlando la casilla C8, que básicamente es la casilla principal para que las torres del negro pivoten para conseguir una casilla activa. De hecho, vais a ver que la partida siguió con la jugada C6 y Carlsen directamente hizo la jugadita alfil H3 precisamente
controlando ahí esa casilla tan importante. Esta posición realmente es muy desequilibrada, es muy complicada de entender. El net blanco, por su parte, tiene aquí esta debilidad estructural, también tiene ventaja de espacio. El rey no termina de estar seguro en la columna C, probablemente no pasa nada porque una vez lo coloques en B1 va a estar bastante bien. La dama esta también tiene sus trucos aquí, colocarse en C3, por ejemplo, ya estaría forzando un E6, tras lo cual la casilla E6 quedaría débil. Hay muchísimos temas en esta posición. El hecho de que el alfil en H3 controla casilla C8, lógicamente tiene la ventaja de que la torre no te puede entrar por ahí, pero tiene una desventaja muy clara. Ahora ese peón de H2 no puede ir a H4, de manera que también te va a ser muy difícil o te va a ser más difícil abrir la posición del rey negro. Con alfil H3 creo que el blanco también está buscando jugar esto de una manera quizás un poquito más posicional. Como digo, posición súper interesante y bastante complicada de entender para los dos bandos. ¿Qué hizo Nepo en esta posición? Nepo hizo una cosa que tiene mucha lógica, hizo la jugada rey G8, porque como he dicho, realmente la amenaza dama C3 era bastante seria, y es que si realmente colocas tu peón en F6, luego la casilla de 6 queda muy débil y un alfil en E6 sí que va a ser realmente molesto, porque te controla 15-8, ya deja paso al peón de H, y realmente se pueden poner las cosas bastante feas si llegan a ir de ese modo. Carlsen atacó el caballito D5, jugada en principio que parece más o menos inocente, pero bueno, jugada ya que tiene una doble amenaza. No solo amenazas al caballo de 5, también se amenaza D por C y la torre estaría dando una descubierta a la dama, de manera que el negro, tiene que hacer algo en esta posición. Y bueno, pues en esta posición básicamente Nepo cometió un error que le hizo perder por completo la partida. La única jugada, aquí para el negro, la jugada dama C7, jugada única para defender el caballo. Una jugada como F6 no se puede por lo que os he comentado. Después de D por C te están ganando el peoncillo por toda la cara. Perdón, dama B8 fue la jugada de la partida, pero vais a ver que pierde. ¿Cuál es la clave de dama C7? Para empezar, que la dama controla casilla D7. Parece una tontería, pero vais a ver que en la partida siguió con D6 y tras peón por F4, con la dama en B8, el caballo no tiene la casilla D7 porque el alfil tomaría y la dama no la está defendiendo. ¿Cuál es el problema de la dama en C7? La dama en C7 tiene un problema muy evidente y es que está indefensa, de manera que el negro realmente no amenaza la jugada C por D y no es fácil, digamos, contra rey B1 tiene que hacer una jugada que tampoco esté amenazando tantas cosas. Parece que es la mejor jugada en cualquier caso, bueno, básicamente porque es única dama C7 y aquí el negro pues, puede intentar jugar con torre de 8, reagrupar el caballo con un caballo de 7, caballo F6, ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso considero que quizá la posición del blanco sea un poquito más cómoda de jugar. En cualquier caso, en la partida se hizo la jugada dama B8, tras la cual ya os he hecho un pequeño spoiler y es que viene un jugadón por parte del jugador noruego que es D6 seguido de F4. F4 de hecho iba a comentar que no vale porque tienes este truco tan bonito de caballo G4. Y es que ahora si alfil por G4 seguiría dama por F4, jaque al rey y te retoman el alfil en la siguiente jugada. Por ello, para evitar este truco, viene D6, jugada súper clave y jugada que decide ya directamente la partida. Una jugada que, bueno, tiene muchas amenazas. Amenaza D por E7, pero ya más que D por E7, la amenaza más grave es F4. No tiene casillas ese caballo. ¿Le quieres dar una casilla con C5 para ir a C6? Tampoco puede, porque después de D6 te estoy atascando el caballo con la dama directamente. O sea, no te da tiempo, digamos. F6 le das casilla F7, pero es que tampoco, o sea, te hago D por E, torre 8, te hago F4, te quitas el caballo F7, te como en F6, o sea, básicamente es un cachondeo, te están comiendo todas las piezas. Así que realmente, después de la jugada de 6 por parte de Carlsen, la partida está completamente decidida. La partida siguió con E por D6 y como veis F4, la dama controla F3, la dama controla C4, el alfil controla G4, el alfil controla D7 y las demás casillas pues están controladas básicamente, bueno, no es que estén controladas, pero tiene un peón ahí y básicamente pues un caballo no puede ponerse encima de un peón por mucho que salte. Así que Nepo decidió defender ahí su caballito con la jugada torre 8 y Carlsen, bueno, se dio cuenta que no estaba realmente el negro amenazando nada, no puede quitar el caballo, así que se dedicó a mejorar poquito a poco su posición antes de retomar ese caballo. Empezó, se dio la libertad de hacer torre 1, colocando la torre en el centro, y tras A5 se dio la libertad de mejorar un poquito el rey con la jugada rey B1. Como veis, las casillas del caballo siguen estando perfectamente controladas. Esto es una cosa que tenéis siempre que tener en cuenta, y es que realmente cuando una pieza está atrapada, no necesariamente
tenéis que comérosla. En este caso, digamos que es un poquito más extremo, pero el caso más típico que he visto, que sí que hace mucha gente, digamos, el típico caso en la que tienes, por ejemplo, imaginaos que la torre está en F7 y tienes un alfil en E6, ¿vale? Por ejemplo, hay mucha gente que coge el alfil, se come la torre directamente. ¿Por qué te comes esa torre? No tiene mucho sentido. Por supuesto, te puedes comer la torre, no tiene por qué ser una mala jugada, pero siempre tened en cuenta que no es obligatorio comeros la pieza cuando no se puede mover, especialmente cuando tenéis una clavada. Podéis comeros la pieza en la jugada siguiente o en la siguiente o en la siguiente. Siempre que nos quiten la clavada, lo más probable es que eso esté dando mucha flexibilidad. Que el rey se quita y ya no hay clavada, pues entonces te comes la torre y cuando el rey coma, pues como mínimo habrás ganado un tiempo. Tened en cuenta siempre ese tipo de cosas de cara a comeros una pieza que esté atrapada o clavada o algo de ese estilo. Nepo siguió con A4 intentando, bueno, buscar algo de contrajuego. Él sabe que la posición está perdida, así que tiene que intentar marear un poco como sea. F por E5, torre por E5 y F4 por parte de Carlsen, básicamente para intentar venir con E5, E6 y terminar de abrir el rey de las negras y aprovechar realmente ese alfil de H3 que tiene de más. Torre C5, Carlsen mete la dama a F6, atacando al peón de D6, acercando un poquito el rey, la dama, perdón, al rey enemigo. A3 por parte de Nepo, intentando, como veis, buscar algún tipo de chance. E5, por ejemplo, por decir una jugada, es completamente ganadora. Una jugada, de hecho, es la mejor jugada según el módulo. ¿Qué pasa? No tiene sentido jugar este tipo de jugada. Ya os lo comenté en otro vídeo. Después de A por B2, aquí da igual, porque realmente haces E6 y estás dando mate, pero estás dando chances de contrajuego. Carlsen después de A3 dice, bueno, te hago B3. ¿Y qué haces, no? O sea, has llegado hasta ahí, muy bien. Tu dama está muy lejos de coordinar con el punto B2. Bueno, de hecho es imposible. Tengo una dama que controla perfectamente toda esta diagonal. Así que lo único que le queda aquí al negro, pues básicamente eso, hacer 3 jugadas al azar y abandonar. O abandonar directamente. La partida se hizo torre H5, atacando al alfilillo de H3. Y Carlsen jugó la mejor jugada, torre por D6. Y es que realmente no se puede tomar este alfil de H3 porque seguiría torre ED1 con la amenaza completamente imparable de torre D8, tras la cual se ganaría la dama completa. Dama E8 por parte de Nepo, cuya idea es responder a torre D1 con dama por E4, tras lo cual se complicaría un poco el asunto. Y aquí Carlsen, por supuesto, tiene 1000 jugadas que gana en esta posición, pero hace una de las más precisas y una bastante bonita de mi punto de vista, que es la jugada alfil E6, jugada muy estética, jugada que simplemente planea que la dama no esté en contacto con ese peón de E4. Y es que realmente después de la jugada F por E6 de Nepo, que era forzada, sigue torre E a D1 y de nuevo se renueva el truco con torre D8, que básicamente el negro no puede evitar. Bueno, la partida siguió con torre por H2 y tras torre D8 no le quedó más remedio al jugador ruso que abandonar porque, bueno, se ha dejado una pieza a la apertura, estaba jugando con Carlsen y no le ha dejado ni una opción. Muy bonita preparación por parte de Carlsen de apertura. Me ha gustado mucho cómo ha colocado este alfil aquí en H3, que como digo, es una jugada que en un principio puede parecer un poco antinatural, porque si os fijáis, está bloqueando el peón de H, que era el peón que principalmente tenía ahí que pinchar un poquito en H5, pero a cambio ha controlado toda esa diagonal, le ha quitado casillas al caballo. El caballo de 5 era una pieza que parecía que estaba muy bien colocada, pero como habéis visto, realmente una pieza que también podía ser muy vulnerable. Tener una pieza ahí en el centro sola, sin acompañamiento de otras piezas, pues muchas veces puede hacer que tu rival te la acabe atrapando, como ha sido el caso de esta partida. Espero que hayáis aprendido algo, que no os pase como a Nepo si llegáis a esta posición y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta luego.